Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Volvemos a nuestro antiguo esquema de clase virtual extraña. Vamos a hablar hoy de entropía, vamos a completar lo que estábamos viendo de entropía y sobre todo tratar de sacarles algunas de esas dudas que tienen, porque supongo que nadie está muy conforme con decirles, como dice Clausius, esta cosa no va a ocurrir. Y ni siquiera podemos demostrar que no va a ocurrir. Le estamos diciendo no va a ocurrir y no decimos por qué. Queda como algo, como una cuestión de fe o como algo absolutamente metafísico que los físicos no estamos acostumbrados a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces acá aparece por primera vez un concepto extraño que es la entropía y que aparte nos va a cruzar en un montón de disciplinas, en un montón de áreas que ni siquiera en áreas de física, nos van a cruzar en un montón de áreas de biología, economía, información. Y es importante entonces que tengamos este concepto un poquito más claro. Por otro lado también está toda esa metafísica que se han empezado a cruzar, donde la entropía y el segundo principio nos empieza a marcar, nos puede dar lugar a elucubrar cuál fue el principio del universo, el fin del universo, ese tipo de preguntas místicas, y son temas muy interesantes, son temas que uno necesitaría justamente aprovechar situaciones como estas, salir de toda la vorágine de estar preocupado, tengo el parcial, tengo la nota, y tener ese tiempo de ponerse a leer y a disfrutar lo que uno está estudiando. Realmente es un tema muy, muy apasionante. Bien, vamos entonces a nuestro ejemplo, pasemos a algo práctico. Les voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Por qué no lo puedo ver? A ver. Ahí está. Entonces vamos a hablar nosotros decimos que los procesos, el universo, los procesos evolucionan de estados de una entropía baja a una entropía alta. Esa sería la flecha del tiempo, esas serían las direcciones en las cuales los sucesos ocurren. Y lo que yo quiero hacer en esta clase es relacionar eso con probabilidad, o sea, es poder decir que los procesos pasan de estados de baja probabilidad a estados de alta probabilidad. Y justamente para relacionar entropía con probabilidad, empecemos viendo un poquito de probabilidad. Vamos a ver lo más básico de probabilidad que existe. Entonces, voy a tomar un ejemplo sumamente simple. Es un ejemplo que tengo una molécula que se mueve en un recipiente, viaja por todos lados, y lo que quiero saber es qué probabilidad tengo de encontrarla en la mitad izquierda del recipiente. ¿No? O sea, ¿qué probabilidad hay de que ocurra esta situación? La respuesta es muy simple, no creo que haya necesidad de demostrarlo formalmente, pero la probabilidad está relacionada con los volúmenes. O sea, si este volumen, yo quiero preguntar qué probabilidad hay de encontrarla en un volumen que es un décimo del volumen total, y la probabilidad va a ser un décimo. Como acá pregunté un volumen que es la mitad del volumen total, la probabilidad es un medio. Concretamente, si dejamos evolucionar a esta molécula, dejamos que viaje y vamos sacando fotos, sacamos fotos, entonces al final, cuando termino, separo las fotos en las cuales la molécula está a la derecha, las fotos en las cuales la molécula está a la izquierda, la pongo de otro lado. Cuando cuento, probablemente, si el número es grande, voy a tener la misma cantidad de fotos a la izquierda y a la derecha. Eso quiere decir que la probabilidad es un medio. ¿Qué pasa si tengo en lugar de una molécula, dos moléculas? La cuenta también se puede hacer, no es larga, no es complicada. En este caso hay cuatro posibilidades. Puedo tener las dos moléculas a la izquierda, las dos moléculas a la derecha, puedo tener la 1 a la izquierda y la 2 a la derecha, o la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda. Son cuatro distintas configuraciones. Y la probabilidad de encontrar esta configuración en las cuatro es una configuración en cuatro posibilidades, o sea, tiene que ser un cuarto.
Y formalmente, como son procesos independientes, lo que yo puedo hacer es calcular la probabilidad de que esta molécula esté a la izquierda, la probabilidad de que esta molécula esté a la izquierda, y por ser independientes tengo que multiplicar un medio con un medio, y eso me da un medio al cuadrado. Compruebo, un medio al cuadrado es un cuarto, o sea, está bien, es lo que yo había dicho antes, es 1 entre 4. Quiere decir que, puede ser que esté bien, no, está bien. ¿Qué pasa si ponemos 10 moléculas? Si ponemos 10 moléculas, cada una tiene una probabilidad de un medio, y como son probabilidades independientes, multiplico, o sea que es un medio a la 10. Un medio a la 10 es 1 sobre 1024. Es una probabilidad pequeña, pero no es nula, o sea, no es cero. Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Yo saco fotografías, las moléculas se van moviendo, saco fotos, una por segundo, foto, cada segundo una foto. En 1024 fotos va a haber una que va a ser como esta, más o menos, ¿no? O sea, en este caso, si yo saqué cada segundo una foto, quiere decir que en 1024 segundos es probable que encuentre una situación como esta. Y 1024 segundos son 17 minutos. Quiere decir que con un poquito de paciencia, esta situación va a ocurrir. En forma ya súper general, si yo quiero ver la probabilidad de que n partículas estén inicialmente en un volumen BI y quiero ver qué posibilidad hay de encontrarlas comprimidas en un volumen BF, es como dije antes, ¿no? Es BF sobre BI, B final sobre inicial, y hay que elevarlo eso al número de partículas. Entonces, si el volumen final es igual al inicial, la probabilidad va a ser 1. Todas las fotos que voy a sacar van a estar en el lugar donde yo quiero que estén. Si el volumen final es muy chiquito, es 1000 veces más chico que el volumen inicial, bueno, esto la probabilidad va a ser muy chiquita. Y si este n es grande, y bueno, va a ser un número chico elevado a la n, cada vez va a ser más chico. Entonces es muy poco probable que un montón de moléculas estén confinadas en un lugar muy chico, ¿correcto? Vamos a relacionar eso ahora con nuestro tema, con lo que nosotros sabemos, ¿no? Con la entropía. El ejemplo es el mismo. Voy a poner ahora un gas ideal, voy a poner acá un recipiente adiabático, o sea, acá hay que agregar, hay que agregar una caja, una línea más para que esto sea adiabático, y vamos a ver la expansión libre. O sea, tengo estado inicial que está, el volumen inicial es este, y después saco esta pared y las moléculas evolucionan libremente hasta este estado final. Esta expansión libre, nosotros ya aprendimos a calcular el cambio de entropía, y el cambio de entropía vale NR por el ln de B final sobre B inicial. Por supuesto que esto también incluye el caso inverso, ¿no? Que este sea mi estado inicial, que todas estas partículas se encuentren confinadas espontáneamente en este lugar. Eso es un proceso donde la fórmula es exactamente la misma. O sea, el B final acá, la diferencia es que B final va a ser más chico que el B inicial. Y en ese caso la entropía va a ser esta, pero me va a dar negativo. Quiere decir que va a ser un proceso que no va a ocurrir. Clausius, Kelvin me dicen, no va a ocurrir, es un proceso en que la entropía, un proceso natural en que la entropía disminuye. Esto no va a pasar. Bueno, veamos, ¿qué quiere decir? Numéricamente, ¿qué me está diciendo? Bueno, tengo 10 moléculas. Lo que quiero ver ahora es cuánto va a cambiar la entropía si estas 10 moléculas espontáneamente se ordenan, o sea, se ponen en este estado más ordenado en el cual están las 10 en la mitad izquierda de mi recipiente. ¿Cuánto es ese cambio de entropía? ¿Es grande, es chico? O sea, es algo que no, la termodinámica me dice no va a pasar. Bueno, no va a pasar porque disminuye la entropía. ¿Cuánto disminuye la entropía? La realidad es que la entropía disminuye NR log de B final sobre B inicial. Si el volumen es la mitad, va a ser menos NR por el ln de 2, logaritmo de 2. O sea, algo negativo, que quiere decir que no existe. Pero
El tema es cuánto vale este n. N, recuerden, si tenemos 602 por 10 a la 23 moléculas, eso es un mol, 10 moléculas es 10 a la menos 23 moles. Entonces mi cambio de entropía es proporcional al número de moles, y mi número de mol es mísero. Quiere decir que el cambio de entropía en este caso, hice la cuenta y me da menos 10 a la, por 10 a la, me da menos 10 a la menos 22. O sea, es un cambio muy pequeño. Y la probabilidad de que ocurra ese cambio pequeño es esta, es pequeña. No está diciendo que cero, hay una probabilidad de que haya un cambio muy pequeño de entropía. Vayamos ahora a un caso un poquito más real. Pongamos 50 partículas. ¿Qué pasa con 50 partículas? Y la probabilidad en 50 partículas es un medio a las 50. Un medio a las 50 es 10 a la menos 15. Quiere decir que si tomamos una foto por segundo, sacamos una foto, otra foto, ¿cuánto tenemos que esperar para que las 50 partículas estén a la izquierda? Y 10 a la 15 segundos. 10 a la 15 segundos es mucho, son 36 millones de años. Eso significa que no es imposible, va a ocurrir ese proceso, pero tenemos que esperar 36 millones de años. Creo que esto de mucha paciencia ya es demasiado, ¿no? O sea, es demasiada paciencia, es muchísimo lo que hay que esperar. Por otro lado, me parece obvio ahora qué es lo que va a pasar cuando hagamos un sistema realmente macroscópico, porque 50 partículas sigue siendo un sistema pequeño. ¿Qué pasa si nosotros ahora tomamos no 50 partículas, sino si tomamos un mol de partículas? Si tomamos un mol de partículas, esto va a ser un medio a la 602 por 10 a la 23. Es un número tan ridículamente chico que ni siquiera lo pude calcular con... no lo pude calcular, no pude hacer quise hacerlo con el matemática, ¿no? Revientan todas las computadoras. O sea, creo que este ejemplo es lapidario y nos está dando la diferencia entre improbable e imposible. Y lo que nos está diciendo es que realmente en este caso improbable quiere decir imposible. Entonces, para sistemas macroscópicos, cuando la entropía disminuye, realmente quiere decir que no va a ocurrir. Vamos a terminar entonces la clase con un poquito más formal. Sigue siendo, no estoy demostrando nada, pero voy a agarrar en este caso particular que tomé este ejemplo y vamos a llegar a una fórmula muy conocida y muy linda. La fórmula esta nos va a terminar de mostrar formalmente cuál es la relación entre entropía y probabilidad. Entonces volvemos a la probabilidad. Dijimos que la probabilidad de que ocurra este proceso en el cual n partículas están en un volumen inicial y se confinan en un volumen final, esta es la probabilidad. Sacamos el logaritmo de los dos lados, o sea, sacamos logaritmo acá, me queda el logaritmo de la probabilidad, y acá me queda n por el logaritmo de esta cosa. N es el número de moléculas, el número de partículas. Bueno, el número de moléculas es el número de moles por el número de Avogadro. ¿Y por qué lo escribí así? Porque esto, cosa que está acá, me suena bastante conocida. ¿De dónde me suena conocida? Y del cálculo de la entropía del mismo proceso. O sea, si yo quiero calcular ahora la diferencia de entropía de este proceso, en el cual las moléculas que están en un volumen inicial pasan a un volumen final, es esto, es n por r por el logaritmo de bf sobre bi. Y lo veo muy parecido al logaritmo de la probabilidad. ¿Qué es lo que hago? Un poquito de cosmética. Escribo la entropía como nr log de los volúmenes, pero ahora escribo r por m, en vez de n por r, multiplico y divido por el número de Avogadro, y lo que me quedó acá, esto es el logaritmo de la probabilidad. O sea, me quedó r sobre n por el logaritmo de la probabilidad. R sobre n, r sobre el número de Avogadro, es la constante de Boltzmann. Es otra forma de escribir la constante de Boltzmann. Y finalmente llegamos a nuestra conocida
y mística fórmula que nos relaciona la entropía con la probabilidad. Bien, bueno, esto ha sido... A ver, ¿qué pasó ahora? Esto ha sido nuestra clase, entonces nos encontramos en la próxima. Por supuesto que todas las inquietudes, la forma de comunicarnos va a ser a través del foro y bueno, hay mucho para leer, mucho sobre todo para compartir. Está muy bien que cuando encuentran alguna cosa que es interesante, pónganla, así la podemos leer entre todos, discutir y tengan presente algo. Lo que estamos viendo es solamente lo básico, lo esencial, como para tener una idea formal de qué se trata, pero por supuesto que con ese conocimiento ustedes ya pueden ir empezando a profundizar y bueno, llegaremos hasta donde podamos. Bueno, nos vemos en la próxima.